24 minutos, es un gusto saludar a Oti Patiño, comisionado para la paz. Comisionado, gracias por acompañarnos en Recap Blue y quiero comenzar preguntándole para hablar sobre este tema de alias Araña. ¿Usted ha hablado con el presidente Gustavo Petro? No he conversado con él, pero sé que él ha estado muy atento. Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, de tal manera que él sí ha estado atento y ha seguido con mucho interés y de todas maneras buscando las salidas más convenientes para solucionar esta situación. Claro, comisionado, pero ¿qué le ha dicho el ministro Jaramillo? Entendemos que es quien tiene funciones delegatarias porque el presidente Gustavo Petro está en este momento en Qatar. ¿Qué ha hablado con él alrededor de esta detención que usted ayer mismo decía había sido arbitraria sobre alias Araña? Me hizo un comentario de encontrarle albergue, digamos, para solucionar la situación de la custodia de este señor mientras se encuentra una solución más definitiva. Hubo una negativa inicial de las guarniciones militares para tenerlo allá. En este momento, ¿en dónde está alias Araña? Es desagradable porque sabemos que muchas veces frente a otros casos ya hemos habido una disposición amplia, generosa de parte de guarniciones militares para tener a detenidos especial dichas guarniciones. Sí, comisionado, pero si le entiendo bien, entonces están desde el gobierno del presidente Gustavo Petro tratando de trasladar a alias Araña a una guarnición militar. No, ya de hecho está operando la posibilidad, creo que ya en este momento incluso puede estar allí, de trasladarlo a una institución policial, lo cual es bastante bueno igualmente. Pero de todas maneras creo que hace parte de la intervención que hizo el presidente, digamos, para lograr que esa situación de la custodia de Araña, de Arteles Rojas, para mantenerlo en custodia mientras se emite por parte de la Fiscalía una disposición de levantamiento de la orden de captura de este señor. Claro, Andrés Rojas, alias Araña, usted ayer, y estamos viendo el video a esta hora, comisionado, cuando llega a ese hotel en el occidente de Bogotá, muy cerca del aeropuerto El Dorado, dice que el CTI de la Fiscalía le estaba montando un entrampamiento a alias Araña. Ya han pasado cerca de 24 horas después desde ese suceso. ¿Usted se mantiene en esa afirmación, en que le están montando una trampa a alias Araña? Pues mire, digamos, es una situación, digamos, que a uno no le gustaría hacerle esas valoraciones porque uno supone que a todo mundo este país le interesa la paz de este país. Indudablemente eso no tengo ninguna duda. La CTI fue utilizada, esta CTI que obedece a instancias internacionales porque es el brazo armado de la Interpol aquí en Colombia, obedeció, digamos, a un plan para golpear muy duramente este proceso. Eso es irritante, es fastidioso, es una agresión contra la paz, es una agresión contra la soberanía nacional y de acuerdo, digamos, con lo que yo interpreto, porque se hizo en un momento justamente, en el momento justo en que termina un ciclo y aprovechando la nocturnidad. Bueno, usted dice que el CTI es un brazo armado de Interpol aquí en Colombia. 8:27 minutos de la noche, estamos en comunicación con Oti Patiño, comisionado para la paz, hablando sobre esta que sin duda es una de las noticias más importantes de las últimas horas en Colombia. Comisionado, la fiscal Luz Adriana Camargo dijo que el CTI estaba haciendo su trabajo, que lamentaba mucho, pero defendió a sus funcionarios. Sí, mire, digamos, yo no desconozco, digamos, que en términos generales, cuando hay una emisión de una circular roja, como le llaman a ello, haya la posibilidad o la necesidad, de acuerdo con nuestros tratados, de hacer valer esa circular roja. Sin embargo, la manera de aplicarla, el momento y el modo de aplicarla, desde luego, es altamente, por lo menos para decirlo en buenas palabras, sospechoso de que se haya hecho un momento en que termina un ciclo de conversaciones y en el momento en que ese ciclo había terminado exitosamente. Por supuesto, uno no puede dejar de pensar que trata de un atropello contra ese proceso que está desarrollando. Hubiese podido hacerse de otra manera, por supuesto. Nosotros no tenemos ninguna
una oposición a que la justicia nacional e internacional obre, digamos, porque de alguna manera Colombia no está aislada de las realidades mundiales y porque también somos conscientes que mucha parte de la violencia colombiana, digamos, está articulada a crímenes transnacionales que deben contar con el concurso de todas las fuerzas de justicia nacional e internacional para ser combatidos. En eso, digamos, yo creo que la fiscal tiene razón. Lo que pasa es que ya la aplicación que se hizo y la manera como se hizo, si usted la hubiera visto, la manera como se hizo fue absolutamente realmente un ataque contra ese proceso y contra la paz misma. Usted dice que esto fue un ataque comisionado contra el proceso, pero entonces, ¿quién cree que puede estar detrás de esto? Eso es lo que yo me pregunto y de todas maneras vale la pena averiguarlo. De verdad que sí, porque, repito, yo pienso en general que así, digamos, a alguien no le guste el nombre de Paz Total, que a alguien no le guste, digamos, al consejero comisionado, pero yo pienso que la mayoría de la gente de este país, independientemente del color político, ansían que vivamos en un país que supere la violencia. Entonces hay que buscar quién estaba detrás del CTI y sobre todo por qué el CTI se presta a este tipo de cosas. Allí en el CTI hay personas que desde luego son patriotas, hay gente que está profundamente comprometida con la justicia y por qué, digamos, sobre todo quienes estaban al mando de la operación obedecieron, digamos, y hicieron de esto o trataron de hacer un espectáculo negativo contra el proceso de paz que actualmente se adelanta. Usted lo califica como un espectáculo comisionado, pero el presidente Gustavo Petro sabía de este operativo, ¿en algún momento lo anticiparon, le avisaron de lo que iba a pasar o estaba pasando? Por supuesto que no. Bueno, pues el presidente Petro, digamos que va a tener la última palabra sobre la extradición de alias Araña. Esto pasa por la Corte Suprema de Justicia y quien termina firmando la extradición es el jefe de Estado, en este caso el presidente Gustavo Petro. ¿Usted cree que en el caso de Araña lo va a hacer? A ver, el presidente ha firmado muchas extradiciones, las ha permitido, por supuesto, porque él es el digamos, quien firma en última instancia la extradición. Pero en ese sentido, digamos, no hay ningún problema, porque, digamos, él tampoco está atado de las manos, porque este señor, una vez se compruebe que realmente está en esta actitud, pues puede perfectamente extraditarlo, y el hecho de que esté en una mesa de negociación no obsta para que, digamos, proceda, digamos, a ordenar la extradición. En este momento, ¿qué es lo que hay? Es una petición de que al señor se le capture, digamos, precisamente por tener una petición de Estados Unidos de que se le extradite. Ese es, digamos, lo que hay en este momento, es eso. Y entonces lo que hay en primera instancia es que se le notifique a las autoridades y al propio señor de que está siendo requerido en Estados Unidos en razón de eso. Ese es el primer paso, digamos, para el proceso de extradición. Tiene que haber una valoración, por supuesto, que hace la Corte Suprema de Justicia, frente a la cual pues recibe esa notificación. Y en este momento, dado que este señor está en una mesa de negociación, sí, digamos, lo que ocurre es que si hay un avance importante en este proceso, hay que sopesar qué vale más, si el señor Araña sentado en una mesa o el señor Araña, digamos, extraditado hacia Estados Unidos de manera inmediata. Eso es lo que tiene que sopesar la Fiscalía y eso de alguna manera toca respetarlo, pero es lo que tiene que valorar. Claro, comisionado, usted ha dicho en repetidas oportunidades que hay que o que tiene que demostrar alias Araña si definitivamente sí estaba o no estaba, y utilizó en algún momento de esta entrevista la palabra traqueteando. Esto no acaba con la negociación de paz con esas disidencias de las FARC, sobre todo porque para algunos lo que ocurre es que están aprovechando estos criminales la designación como negociadores de paz para seguir delinquiendo casi que en la impunidad total.
No, yo creo que es una oportunidad que se tiene para que se establezcan reglas más claras, tanto en la acción del CTI como también en cómo se tramitan las cosas para que, por supuesto, atendiendo a los tratados internacionales, se haga de la mejor manera posible y en los tiempos adecuados y en los modos adecuados, para que el tema de la paz, el combate contra el crimen, el tema de la seguridad vayan de la mano y no se atropellen unos con otros. Son las 8 de la noche, 34 minutos, estamos en vivo, estamos hablando en Recap Blue con Oti Patiño, comisionado de paz. Comisionado, ya para terminar, pero también quiero precisar, entonces usted no ha tenido contacto con el presidente Gustavo Petro, que en este momento está en Qatar, tuvo reuniones con el emir de ese país, hablaron sobre varios temas, pero sobre este específico, el tema de alias Araña, usted no ha tenido contacto con el presidente Gustavo Petro. Sí he tenido contacto, pero para otro caso similar, no igual, que fue el de una persona que es conocida como el Mocho Olmedo. Y allí, digamos, trabajamos un caso similar, justamente el mismo día de ayer, y que afortunadamente se pudo resolver porque no hubo las maneras como el CTI operó, que sí lo operó. Digamos, además hablamos con Estados Unidos, hablamos con el delegado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, hablamos con la DEA y hablamos con la fiscal en su despacho para tramitar esto de una manera amable, tranquila y cordial. ¿Cuál es ese caso? ¿Me puede repetir el nombre, comisionado? El caso del señor Willington Henao, más conocido como el Mocho Olmedo. El Mocho Olmedo. ¿Y entonces lo detuvieron o no lo detuvieron? ¿Él estaba ayer en ese hotel? Se hizo. No. Comisionado, discúlpeme que se nos acaba de cortar, pero ¿me puede repetir, por favor, qué pasa con este hombre? No, él también, digamos, hubo una orden de captura por petición de extradición. Él necesitaba que se le notificara esa orden de petición de extradición, y entonces se le hizo la notificación de una manera tranquila, y después, digamos, él, hasta que surta, el proceso de levantamiento de la orden de captura, está en custodia, pero no está exactamente preso. Entonces este hombre está en custodia tal cual ocurre con alias Araña. ¿Este hombre también es miembro de las disidencias? No, es de otra disidencia, sí. ¿De cuál? De las disidencias de lo que conocen como el Frente 33, que fue el Catatumbo. El Frente 33. Que es con ese frente también está el gobierno adelantando una serie de diálogos. Ya me tengo que retirar. Comisionado, solamente le quiero hacer una última pregunta. Porque no hablaron con Estados Unidos, con el Departamento de Justicia para el caso de Araña, ¿y por qué no lo hicieron? No tuvimos tiempo de hacer eso porque fue una acción sorpresiva. Muchas gracias. 8 de la noche, 37 minutos, se nos fue el comisionado de paz, Lucas, pero nos acaba de dar una noticia muy importante. Sí. Y una noticia que tenemos a esta hora en primicia aquí en Recap Blue. Han capturado a alias Mocho Olmedo, negociador de paz de las disidencias del Frente 33 de las FARC, pedido en extradición. Tiene una orden de captura con fines de extradición este hombre. Lo que quiere decir, Lucas, es que ayer en Bogotá no solamente detuvieron a alias Araña, sino que previo a este operativo que involucró hombres del CTI de la Fiscalía que irrumpieron allí en un hotel del occidente de Bogotá, la noticia es que previo a esto hubo otra detención, otra captura, y esa captura fue de uno de los guerrilleros más cercanos, dicen muchos, mano derecha de alias Andrei. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es alias Mocho Olmedo? Dice Silvia, el consejero comisionado de paz Oti Patiño, que las circunstancias fueron distintas, sí, las formas fueron distintas de los funcionarios del CTI y de la Fiscalía, pero efectivamente, como lo dice, primero hay que aclarar, son dos disidencias diferentes. Sí. Alias Araña, Giovanni Andrés Rojas, que fue detenido ayer en un hotel en Bogotá y que cubrimos aquí en directo esa detención y que en este momento está a disposición de la policía, es miembro de una disidencia de la Segunda Marquetalia, que es conocido como los Comandos de Frontera de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Y operan en el sur de Colombia. Exactamente. Mientras que Willington Henao Gutiérrez, conocido como alias Mocho Olmedo, es quien nos decía el consejero comisionado de paz, también fue detenido y en este momento está bajo custodia, dice él, no capturado
capturado y sería el segundo al mando justamente, Silvia, del Frente 33 con alias Andrei. Esta es una disidencia que hacía parte de lo que se conoce como el Estado Mayor Central, que es las disidencias de alias Iván Mordisco, sí, que se fracturaron. Ellas, digamos, esta disidencia, el Frente 33 dice, nosotros sí queremos seguir en el proceso de paz, y ahí hay una división. Es decir, Mocho Olmedo hace parte de esa disidencia junto a alias Andrei, operan principalmente, Silvia, en el Catatumbo, y de hecho es muy curioso lo que ha estado pasando. Hay varios temas ahí, perdóneme, Lucas. Dígame. Y es que este Frente 33 está comandado por alias Andrei y por alias John Mechas. John Mechas, estos dos hombres fueron los cerebros del atentado terrorista, se acordará usted, contra el expresidente Iván Duque. Claro. Allí en esa zona del departamento del norte de Santander. Exactamente, pero es muy curioso justamente lo que le digo, porque ahí en el Catatumbo pues ha habido todo un tema de enfrentamientos que hemos registrado entre justamente estas disidencias, sí, y el ELN. ¿Qué pasa?